Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestro debate y lo vamos a empezar, si os parece, presentando a las voces nuevas que tenemos aquí esta noche, que son Carmelo Encinas, buenas noches. Buenas noches a todos. Pablo Iglesias, bienvenido, buenas noches. Y Fernando Berlín. Si os parece, vamos a continuación a ver un vídeo que tiene mucho que ver con nuestro debate de a continuación, que no es otro sino la educación y la subida de tasas en algunas comunidades, mientras que en otras se congelan. En mi universidad, que este año el nivel de gente que se dejó la carrera a mitad de curso pues aumentó un 50%. Un 27% en un curso completo de 60 créditos son alrededor de 400, algo más de 400 euros de subida. El crédito está a 21,32, que claro, por los 60 créditos, que es un curso entero de un grado universitario, se ponía en unos 1.230 euros. Ahora se pondría en unos 1.600 euros. Son tres historias, pero representan a los cerca de 7.000 alumnos en riesgo de perder el curso por no poder hacer frente a las tasas universitarias. El caso de la Comunidad de Madrid es especialmente complicado. Con la subida del 20% anunciada esta semana, las tasas se han elevado en la comunidad un 68% en los 2 últimos años. Los alumnos tendrán que pagar alrededor de 300 euros más y desde la comunidad responsabilizan al gobierno central de la subida. Nosotros lo que tenemos es un deber de ajustar nuestros gastos e ingresos. Este año, cuando se produce una subida del IVA hasta el 21%, da como resultado que a la Comunidad de Madrid se le quitan 1.000 millones de euros. Si a eso unimos déficits diferenciados para las comunidades autónomas, pues da como resultado a lo mejor pues que nosotros tenemos que hacer este año unos esfuerzos muy superiores al del resto de comunidades autónomas. Los estudiantes y los rectores no están de acuerdo con la decisión. Es imposible estudiar en la universidad pública madrileña. Lo que pedimos los rectores es la congelación de las tasas en el grado y es además la posición que la mayoría de las comunidades autónomas, hasta donde sabemos, ha adoptado. Aún así, la situación se complica para muchos jóvenes españoles. Según el diario El País, este curso se han denegado 40.000 becas más, se han concedido 10.000 becas menos y se han presentado 30.000 solicitudes más. Por eso también preocupa en algunos sectores la Ley LOMCE. Después de un caldeado debate en el Senado... Debo entender, señorías, que el ejercicio de ignorancia palmaria sobre el contenido de la ley que han exhibido la mayor parte de los oradores obedece. Señores diputados, Obedece a pereza un momento, mental señor ministro. y falta de deseo de... Señor ministro. PSOE, CiU, PNV e Izquierda Plural firmaban un acuerdo esta semana para derogar la ley en cuanto lleguen al gobierno. Consideran que va contra la educación pública y es clasista. Ahora el gobierno hace reformas y la oposición promete una contrarreforma. Bien, el primer análisis será de Pablo Iglesias, pero lo será después de unos minutos de publicidad. Volvemos enseguida. Hasta ahora mismo. Buenas noches, son las 12:30, estamos en la sexta noche hablando y debatiendo de educación, de la subida de las tasas de universidad. En el caso de la Comunidad de Madrid, una subida del 20%. Si sumamos la del año pasado, hablaríamos de un 65% en estos 2 últimos ejercicios. En otras comunidades, como puede ser el caso de Andalucía, se congelan. Pablo. ¿Me vas a permitir, Iñaki, que haga una referencia a la entrevista que le has hecho al señor Verde, que he seguido muy atentamente? La verdad es que cada vez que habla un publicista muere un politólogo. Voy a recomendar a todos los espectadores que nos ven que sigan una serie que está en esta cadena que se llama Juego de Tronos. Es maravillosa. Decía el señor Verde que soñar es poder. Y hay una escena en esta serie en la que Cecil Lannister se enfrenta con Meñique. Meñique le dice, el conocimiento es poder. Y le demuestra Cecil Lannister que el poder es poder. Y el poder en Estados Unidos los tienen las empresas, que son las que controlan los partidos políticos. Exactamente igual que aquí. Y lo que va a ocurrir en la educación dentro de muy poquito tiempo es que también esté en manos de las empresas, que son los que tienen en poder. Los datos hablan por sí mismos. En la Comunidad de Madrid un 65% es la cifra que marca la subida de las tasas, solamente en este año 300 euros de media con respecto al anterior. En Cataluña suben las ingenierías, en la Comunidad Valenciana sube el precio de los másters. ¿Qué es lo que significa esto? Que decenas de miles de estudiantes el próximo curso van a tener que dejar de serlo porque no se pueden permitir pagar la matrícula. Ahora habría que preguntarse, ¿quién está tomando estas decisiones? ¿Les afecta? No. Los que toman estas decisiones pueden pagar perfectamente la matrícula a sus hijos y si no son buenos estudiantes les pueden pagar una privada. Mucha gente se pregunta desde hace unos días por qué el Partido Popular de Toledo no quiere cambiar el nombre de una calle que se llama 18 de julio, una calle que homenajea un golpe fascista por Nelson Mandela.
y es que seguramente han leído a Nelson Mandela. Nelson Mandela decía que la educación es el mayor instrumento democrático de una sociedad. Decía Mandela que la educación es lo que sirve para que el hijo de un campesino pueda ser médico, para que el hijo de un trabajador agrícola pueda ser presidente de un país. La educación es el instrumento que sirve para romper las desigualdades. En este país están convirtiendo ese derecho en un maldito privilegio. Eduardo Inda. Le iba a preguntar a Pablo de qué estaba hablando, es que no sé, no lo he entendido muy bien, debe ser que no soy tan listo ni estoy tan preparado como él, o si se había tomado algo antes de entrar aquí, porque no entendía muy bien lo que estaba diciendo. Lo cierto es que en la Comunidad de Madrid tiene 1.000 millones de euros menos del sistema de financiación autonómica, y eso no es culpa del señor González, que no es precisamente santo de mi devoción, o de la señora Figar. Es que el sistema de financiación autonómica castiga al que más aporta, que es la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la que menos recibe per cápita del sistema de financiación autonómica, y eso no es culpa del señor González, tampoco de la señora Figar, es culpa del Gobierno central. Y si el Gobierno central no aporta recursos, ¿la Comunidad de Madrid qué hace? ¿De dónde saca el dinero? Carmen Encinas. Sí, lo que pasa es que había una promesa, yo por intentar poner blanco sobre negro todo esto, había una promesa del Partido Popular, una promesa electoral, que era no tocar la educación. Cuando el Partido Popular hizo su campaña para llegar al poder, pues sabía que había una crisis tremenda y dijo que no iba a haber recortes en educación. Los recortes en educación se han producido hasta extremos más allá de lo que cabía imaginar. O sea, han desaparecido profesores de apoyo, han desaparecido los interinos, ha desaparecido muchas cosas, se han aumentado las tasas, han recortado las becas. Al final ese instrumento de igualdad social que supone la educación, pues se ha ido rebajando. Pero a mí lo que más tristeza me produce es la investigación, que está dentro de la educación. La investigación me refiero a las becas de investigación dentro de las universidades. ¿Qué vamos a hacer? ¿Botijos? ¿Con qué vamos a competir? ¿Contra los chinos? ¿Contra los indios? ¿Con qué vamos a competir? Francia, que ha tenido que recortar. Francia, un país que ha tenido que meter un buen tajo. Pues no, en educación ha puesto más dinero encima, porque la única solución, la única salida es poner la mano sobre la educación e invertir en educación y en formación. Y en eso también este gobierno entiende que no, que eso no es una prioridad. Así nos irá. Hay una cosa en la que estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, y es que la educación es un instrumento fundamental para llegar a la igualdad. En efecto, totalmente de acuerdo. Quienes no hemos nacido en clases privilegiadas, en las clases altas, tenemos el instrumento de la educación para hacer lo que queremos en la vida. Yo creo que es así. ¿Pero cómo? Y yo también voy a recordar la entrevista de Juan Verde, pero para destacar otra cosa. Juan Verde ha dicho dos cosas que son características de Estados Unidos y lamentablemente muy diferentes a España. Ha dicho, es muy importante que los jóvenes sientan la importancia de la meritocracia. Es decir, ¿qué es meritocracia? Meritocracia, y algo muy importante en Estados Unidos, mucho menos en España, significa que todos podemos llegar a donde queremos, que es lo que nos ha contado Juan Verde, pero a través del esfuerzo. En este caso, a través del esfuerzo en educación. Y Juan Verde ha dicho otra cosa. Barack Obama cree en el sistema público de educación y en las becas. ¿Pero qué tipo de becas? En Estados Unidos, en efecto, dan mucha importancia a las becas, pero a cambio de esas becas exigen un enorme esfuerzo. ¿Y qué es lo que hemos tenido en España? ¿Qué estamos teniendo en España? Desgraciadamente, un debate en el cual mucha gente, tú Pablo y otra mucha gente, os oponéis a que se exija esfuerzo, meritocracia, como en Estados Unidos, por ejemplo, para obtener becas. Alusiones, antes de con Fernando, vamos con Pablo. Voy a tratar de ser muy claro y didáctico para que el señor Inda me entienda. Yo no sé qué se habrá tomado usted, que tiene disminuidas las capacidades cognitivas. Creo que esto de la cultura del esfuerzo es crucial. Es el clásico argumento de... nos habla usted de Mandela y de Sudáfrica. Eduardo, vamos a permitirle, por favor, que acabe. A utilizar el nombre de la gran Mandela en vano. El gran argumento de los conservadores a la hora de defender sus reformas educativas es efectivamente, como dice Edurne, la cuestión de la meritocracia y de los y el progresistas esfuerzo. Americanos, Pablo, como tú bien sabes. Claro, el problema, los progresistas americanos como Obama creen en el esfuerzo y a ver, vamos a escucharle a Pablo Iglesias, no le vamos a interrumpir, ¿de acuerdo? Por desgracia, es el único país desarrollado del mundo sin un sistema sanitario decente y en el que las clases más humildes lo tienen más difícil para ir a la universidad. Pero no hablemos de Estados Unidos. El esfuerzo, ¿qué es lo que significa esto del esfuerzo? El esfuerzo significa
que una familia hace un esfuerzo enorme para que su hijo pueda ir a la universidad, o que un estudiante que ha nacido en Pan Bendito y no tenía libros en su casa hace un esfuerzo enorme para poder llegar a la universidad. Pero para que eso sea posible hace falta un sistema que garantice la educación pública. Y es muy curioso quién habla de esfuerzo. Yo me pregunto qué esfuerzo ha hecho este señor que se llama Juan Carlos Caballero, que con 23 años el señor Fabra le hace director general del Instituto Valenciano de Juventud, cobrando 45.000 euros al año. Ese es el esfuerzo de la derecha. ¿Qué esfuerzo ha hecho Carromero para ser nombrado asesor en el Ayuntamiento de Madrid? Ese es el esfuerzo, esa es la meritocracia. El señor Manglano, en este mismo plató, me decía en un cara a cara que teníamos, que había sido consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, que si alguien cobra 400 euros, pues tiene que adaptarse porque la cosa está muy difícil. Cuando le pregunté cuánto cobraba él, su salario público, que pagamos todos, como consejero de Economía, decía que más de 100.000 euros al año. Ese es el esfuerzo, esa es la meritocracia, Edurne. Francisco Maronda. No, es que es un debate muy cómodo, ¿no? Porque donde la demagogia y la gente aplaude de los 5 euros y dice, sí, no, demagogo, ¿no? Ya lo sabes, que te lo digo con todo el respeto y el cariño, ¿no? Pues sacas a Mandela, hablas de la meritocracia en Estados Unidos, es lo que te gusta o no te gusta, sacas la sanidad pública. A mí, cuando se habla de estas cosas, me gusta que se hable de todo el paquete, de todo. No, me gusta de Estados Unidos esto no me gusta. Fuera de aquí, tú lo sabes muy bien, porque has estado en la Universidad de California, en la de Cambridge, en la de Suiza, no sé si en la de Moscú, has estado, chico, no sé si has sacado títulos en todos, creo que no, pero está muy bien que hagas ese recorrido, ¿no? Pues habrás visto que fuera de aquí se exige esfuerzo. En Cambridge, lo sabes eso, es decir, te echan directamente. Es decir, si tú suspendes, te quedas. Digo, porque tengo familia que estudia en Cambridge y sí que han sacado el doctorado allí. Te sacan fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque fuera de aquí la gente entiende que la etapa universitaria es para esforzarse. Para esforzarse, ¿no? Y entonces, hombre, tiene que haber elementos buscando la igualdad. Desde luego. ¿Quién? Yo no conozco en el Partido Popular que se quiera cargar la educación pública. Es que esa parte de la igualdad, no conozco Paco, es la ni que se uno ha solo. encargado. Eso no es verdad. Becas. Tú has dicho impunemente los interinos, ¿no? Los interinos lo que significa es que hay que exigir. Es decir, hay que tener los interinos que se puedan tener en las universidades públicas. No se apuesta por la educación. Los interinos que los interinos, vamos a ver. Los interinos, es que no te ofendas, no te conoces la universidad. No, yo conozco muchos profesores. Yo no me conozco tu universidad como la conoces tú, pero no descartes que los demás tengamos algún conocimiento. Sí. Oye, aunque te parezca que no, algún conocimiento tenemos. Venimos de la universidad y sabemos cómo funciona. Todos venimos de la universidad. Pero de todas formas estamos hablando de la escuela pública también. Que esa ya no tienes ni idea porque se te ha olvidado. Bueno, vamos con Francisco, está esperando Fernando Berlín, por favor. Es que es la demagogia. Es muy fácil descalificar cuántos horarios tiene que tener un profesor interino. Es decir, claro, explícame, ya que sabes tanto, cuántos profesores trabajan solamente 4 meses al año. Todos los profesores interinos que había, déjame que te diga, todos los profesores interinos que había, todos los profesores de apoyo que había, todos esos sobraban. ¿Dónde te han dicho que todos los han echado? ¿Dónde te han dicho eso? Porque eso es falso. Eso no es verdad, no es cierto. En la universidad pública hay un montón de profesores. Si se manifiestan en masa, amigo. De verdad. Es que yo diría que no. Es que no discutas lo que es irrefutable. No discutas lo que no es verdad. Que estás discutiendo lo que no es verdad. Dime una cosa. No han echado interinos. Oye, en mi universidad, en la Complutense, ¿cuántos interinos hay? ¿Cuántos hay? Un montón. La Universidad Complutense está quebrada por la mala gestión de sus rectores, 150 millones de euros. Hablemos de lo que sepamos. Es decir, oye, yo te lo digo, yo dirijo un periódico. ¿Sabes cuántos alumnos he tenido este año? 880 alumnos. He dado 6 grupos, ¿no? Pablo, ¿tú cuántos has dado? Explícaselo. ¿Pero qué me quieres decir con eso? Bueno, pues que eso que significa... una medalla? Oye, pues que tienes que asumir en situación de crisis más grupos. Pues un segundito, Pablo. Ya está, que no pasa nada. Vamos con Fernando. El problema es que no hay dinero. Vamos, Fernando Berlín, por favor. A ver, Fernando Berlín solo. Todos los ciudadanos somos muy conscientes de que la situación económica vive un momento excepcional, pero también algunos sospechamos de que con esa excusa o con ese argumento se está produciendo una transformación en el modelo que pretende conducir hacia la privatización, a la sanidad, a la educación, por una razón muy sencilla, pero son las únicas grandes bolsas de dinero que siguen quedando en este país, ¿no? Estados Unidos es un gran país, Edurne. Podría ser un gran país, probablemente tiene muchas deficiencias, pero una de ellas es la de la educación. 1 de cada 5 alumnos va a ser perseguido por impago en la universidad, porque el modelo norteamericano en muchas ocasiones te exige, te obliga
a pedir un crédito para poder estudiar. Uno de cada 5 una cosa, va a ser antes, perseguido perdóname que te judicialmente. interrumpa, pero no hablamos más ya del modelo norteamericano, porque estamos hablando de los recortes que experimenta el modelo español, algunas comunidades autónomas en concreto, Sí. Y de lo que están sufriendo los estudiantes españoles. Pues Vamos a centrarnos y a traer este debate a casa. El modelo americano, el problema es que algunos creemos que se está tratando de imitar, y es verdad que no somos los primeros que lo decimos, y menos en la televisión, se está tratando de imitar unos modelos educativos que se están imponiendo, por ejemplo, en Latinoamérica y en los Estados Unidos, pero es que en Chile, donde los estudiantes también, que es a lo que conduce nuestro modelo, tienen que pedir créditos para estudiar, la tasa de abandono es elevadísima. Y se ven abocados durante toda su vida a tener que pagar deudas enormes para poder pagar aquellas tasas que tuvieron que pedir a través de créditos, ¿no? Por tanto, el modelo hacia el que vamos es enormemente injusto. Y termino con una cosa. El señor Wert dijo el año pasado, las familias que no tienen dinero para estudiar es porque no se quieren privar de otras cosas. Este es el problema. Esta es la concepción que se tiene de la educación para este país. Alfonso Rojo. Alfonso Rojo. Pero saca de contexto. Sí, es el turno de Alfonso Rojo. Primero, me llama un poco la atención por lo chocante que aquí casi todos los que estamos, no todos, estamos en medios de comunicación. Y nosotros hemos vivido muy de cerca lo que significa la crisis. Le digo, el país, el mundo han hecho ERES, la SER ha puesto en la calle a gente, las televisiones han cerrado, los periódicos han quebrado. En nuestra misma profesión, con gran dolor, porque no puede haber una democracia sin periodismo. O sea, no hay un sistema libre sin un periodismo libre. Que justamente nuestro sector es un sector que porque sí, o sea, ahí no ha habido ni una mano negra que ha querido eliminar periodistas o críticos, se ha ido al paro la mitad de la profesión. Solo en Madrid 35.000. En toda España debe haber como 80.000 periodistas en paro. Digo esto para ponerlo en contexto, porque lo ha dicho... Y la cantidad de medios de comunicación que han cerrado. Y recorte de sueldos. Yo digo porque recorte de sueldos a los que metemos. Eduardo Inda, del 20 al ha dicho 40%. dos veces, no hay recursos. Es decir, es evidente que hay recursos más escasos. Porque lo hay, es decir, eso es innegable. A mí me hubiera encantado ver a ese rector que habéis sacado diciendo que está en contra de los recortes, que hubiera dicho, oye, no voy a volver a ir en coche oficial como fui a la reunión a la que me convocó el ministro. Es que me hubiera encantado. ¿Cuántos vicerrectores tiene? Me hubiera encantado. Claro. Ahora, me hubiera encantado que Pablo Iglesias, en lugar de dar a 3 grupos y 6 horas a la semana, que es todo lo que da, dijera, yo voy a dar 60 a la semana, que es lo que curro yo. Por ejemplo, dices, es que a mí me pagan muy poco, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, en el sueldo no te engañan, pero en el trabajo tampoco, hijo mío. Bueno, Pablo, espera un poquito porque todavía no hemos escuchado... Bueno, vamos a permitirle, sí, que por alusiones efectivamente conteste y luego vamos con Fernando Garea. Si alguien, esto va por Maruenda, tiene un contrato a tiempo parcial y da más de 3 grupos de 6 créditos cada uno, estaría actuando en fraude de ley. No. Yo no lo diría en un programa de televisión. Lo que debería hacer la universidad es convocar otra plaza. Y para demagogia, la de ciertas portadas de periódicos. Yo creo que los datos hablan por sí mismos. En la Universidad Rey Juan Carlos, que creo que es en la que tú das clase, han anulado este año la matrícula 815 estudiantes. Y los datos que nos dan las 6 universidades públicas madrileñas es que más de 7.000 estudiantes no se podrán matricular el próximo año. Los datos que dan las universidades dicen que 35.000 estudiantes que estaban becados han perdido su beca y que este año la van a perder 85.000. Son los datos de la conferencia de rectores que yo manejo. Y acabo con esto. Con respecto a que te gastas el dinero, la Comunidad de Madrid ha decidido financiar, por ejemplo, los uniformes de algunos colegios concertados. Una administración puede hacer muchas cosas. Puede expropiar para montar Eurovegas, puede destrozar la sanidad pública o puede proteger a los que menos tienen. Lo que ocurre al final es que los que toman las decisiones, aparte de cobrar sueldazos en A y en B, no les afectan los recortes, que sin embargo generan la miseria social que sufre la mayor parte de la población. Pablo, esto es lo que ocurre cuando somos víctimas de una casta política que actúa al dictado de grandes empresas y constructoras, que es lo que estamos viendo cada día. Y mientras tanto, la mayor parte de la gente no se puede permitir tener una sanidad decente, una educación decente y sus hijos no van a ir a la universidad. Bueno, un segundito, perdonadme. Vamos a ir con Edurne, pero es que está esperando desde hace tiempo Fernando Garea, cuyo periódico, por cierto, publicó que 7.000 alumnos podrían tener que dejar de estudiar el próximo curso por no pagar las tasas. Esperar un momento porque... Espera, Edurne, aún no he escuchado a Fernando Garea. Y luego vamos contigo. ¿Cómo dudar lo que decía sobre todo Eduardo de que la cuestión es que no hay medios? El problema es que se está utilizando la crisis económica para hacer ideología
Y ni siquiera se admite claramente. Por ejemplo, cuando se explica que las tasas se reducen por la meritocracia y para premiar el esfuerzo, no es verdad. Se reducen porque detrás hay una ideología. De la misma forma que cuando se establecieron las tasas judiciales, se dijo que era para reducir la litigiosidad y en realidad este gobierno lo que estaba haciendo era ideología. Cuando se quita de la cartera de servicios, si hablamos de eso, la fertilidad para determinadas familias, digamos, no tradicionales, lo que se está haciendo es ideología utilizando la crisis económica. Es que no hay dinero. Si es que no hay dinero. Pero cuando se establecen esas prioridades precisamente en un orden ideológico, quiere decir que se está aplicando una ideología y lo único que digo es que se hable claramente, que se diga que es porque no hay dinero, pero claro, que no vendan cosas que digan que tienen que ver con los méritos, con el esfuerzo, porque no es verdad. La conclusión es que al final quien tiene medios tiene que sacar menos nota que quien no tiene medios y necesita una beca para poder seguir estudiando. Es que, Fernando, has mezclado dos cosas, los dos asuntos que hay en la reforma educativa. Por una parte, la reforma del contenido, y ahí es donde yo he situado la meritocracia, y luego está la otra cuestión que es la económica, que es en la que yo quería contestar a Pablo. Pablo, tú has dicho, los dirigentes actúan al dictado de las grandes empresas, pero se te está olvidando recordar que los dirigentes más bien actúan al dictado de los ciudadanos, que son no solo quienes les eligen, sino sobre todo quienes pagan los impuestos a través de los cuales financiamos la educación. Y muy especialmente, porque esta noche estamos hablando de subida de tasas universitarias, muy especialmente la universidad, hay que recordarlo, porque no todos los jóvenes españoles van a la universidad. Sin embargo, la universidad está pagada por todos los ciudadanos españoles. Pero el criterio de selección no puede ser el criterio económico, porque eso acaba con el principio de igualdad. No, Fernando, lo que quiero recordar es que la universidad, esa para la que tú exiges, Pablo, que pueda ir todo el mundo sin recortes, con las tasas en los mínimos, etcétera, esa universidad está pagada por todos los españoles y no todos los hijos de todos los españoles van a la universidad. ¿Por qué van a tener que pagar las tasas, financiar más tasas? Y por cierto, ¿por qué el conjunto de españoles va a tener que dar becas a estudiantes que están suspendiendo una serie de asignaturas? A estudiantes que no son sus hijos, por cierto, recuerdo una vez más, porque no todos los perdóname un segundo, Fernando, Fernando, y también en breve podrá contestar Pablo, que ha sido agredido. Fernando, perdóname, tenemos tres casos con quien me gustaría hablar, están en la grada, vamos a empezar con Jorge Escribano, que es uno de ellos, y hablo de tres estudiantes que se ven en la tesitura de tener que abandonar los estudios por no poder hacer frente a las tasas. A mí me gustaría, más que por el caso en particular, porque es un caso compartido por muchos miles de estudiantes, quiero pensar, lamentablemente, me gustaría que, Jorge, nos dieras tu opinión con respecto a este aumento de las tasas y de lo que estás escuchando aquí. No, está claro, al margen de mi opinión, de mi caso personal, quieres hablar de méritos, trabajo 6 horas cada día, luego estudio 8 horas. Si eso te parece poco mérito, respetable para ti, pero a mí no me parece poco mérito. ¿Qué pasa? Si tengo que trabajar 6 horas, luego mis 8 horas de estudio a lo mejor no cuenten como la de alguien que sus padres se pueden permitir que esa persona no tenga que trabajar y pueda dedicarse solo a estudiar. Entonces, esa persona va a tener mejores resultados que yo. Eso de mi caso, lo único que le quería decir. Entonces, lo de los méritos... No necesariamente. Lo de los méritos... Como te diriges a mí, te diré que, por ejemplo, mis alumnos de grupos online, que están todos trabajando, todos o prácticamente todos, han sacado unas notas bastante mejores que la media. Me está hablando de grupos online. Me está hablando de grupos online. Yo tengo que ir 6 horas presenciales cada día y luego ir a trabajar y sacar horas para estudiar. Tienen que preparar lo mismo los online. Tienen que estudiar. No, yo tengo que ir 6 horas presenciales, tengo que luego trabajar 6 horas y luego de la magia sacar horas para estudiar. Es decir, ¿tú crees que hay una discriminación entre aquellos alumnos que tienen la fortuna de vivir en familias bien situadas, que pueden dedicarse a estudiar, frente a tu caso, que para poderte pagar los estudios pues tienes que trabajar, además de estudiar y dar un resultado? Es que simplemente por falta de horas ya hay un desequilibrio. Entonces, yo creo que hago bastantes méritos porque, pese a eso, yo ya voy a pasar ahora a quinto de medicina, pese a haber estado trabajando todos estos años. O sea, méritos hago. ¿Qué pasa? Si me pones más dificultades para poder pagar cada año mi matrícula y encima me pones más dificultades en las becas, porque, vale, efectivamente hay un agujero económico, hay que pagarlo, es por los errores que había el pasado, los tenemos que pagar los de ahora. Bueno, lo puedo llegar a entender que, vamos, me parece muy injusto, pero vale, yo lo pago, pero sube primero las becas y luego los criterios que pides económicos
que es lo que me parece muy fuerte. Te subo las tasas, pero los criterios económicos para conseguir becas se mantienen lo mismo. Es decir, que la familia que antes estaba fuera de los créditos económicos para conseguir beca, pero podían hacer frente a las tasas, ahora con esa subida de tasas siguen estando fuera del baremo económico que se pide, pero tienen que pagar mucho más dinero, que hablamos de 700 euros desde que empecé la carrera hasta este año, que lo que voy a pagar 700 euros más, 2.000 euros, 60 créditos, normal, sin repetir nada. No sé si alguno quiere contestarle a Jorge. No, yo quería preguntar, tienes una beca tú, ¿no? No, el año pasado me quedé fuera por medio crédito. O sea, vale. Yo digo porque el criterio fundamental para dar las becas sigue siendo el criterio económico. Aquí a veces se dijo, es que la hija de Botín, me parece haberse oído... Ambos criterios, tienes que cumplir, ambos criterios. La hija de Botín va a ir igual que... No, en España cualquier persona, según la nueva ley, que tenga una propiedad inmobiliaria fuera del domicilio, de su domicilio habitual, que valga más de 40.000 euros, no puede acceder ya a la beca. Es decir, que las becas se dan fundamentalmente, creo yo, por criterios económicos. Tienes que cumplir los dos criterios. Los criterios económicos, que vuelvo a decir, que pese a la subida de tasas no se han cambiado. Tienes que tener necesidad económica y estudiar. Y aparte rendir. Si la pregunta es muy fácil. O sea, que hay que tener necesidad y estudiar. La pregunta es muy fácil, Alfonso. ¿Es justo que este chaval tenga que sacar mejor nota que el hijo de una persona pudiente? Carmelo, que el hijo de una persona pudiente que te hago yo, que no tiene ningún problema para sacar un 5. Dímelo, dime, ¿es justo que tenga que sacar más nota que él? Con otra pregunta. Teniendo que currar la pregunta, repito, solo te puedo contestar con otra pregunta. Si tú, de tu dinero, tuvieses que pagarle una beca a una persona... Termino la pregunta. Termino la pregunta. A ver, Carmelo, déjale acabar la pregunta, por favor. ¿Termino la pregunta? O contéstame sin que te pregunte. Pero termina la pues termino la pregunta, ¿ves? ¿Me quiere contestar y que le pregunte? Claro, macho. Vamos a ver, si tú de tu dinero, de tus ahorros, del dinero de tus hijos, del dinero que has juntado ahorrando toda tu vida, tuvieses que pagarle una beca a una persona y pudieras elegir, termino ya. Cállate, que te vas a meter la pata otra vez. Si tuvieses que pagarle una beca y tuvieses que elegir entre dos personas, las dos con el mismo grado de necesidad, elegirías para darle la beca al que más estudia o al que menos estudia. Es que esa no es la cuenta. Ah, no. Es que esa no es la cuenta. La tuya. Sí, esa es la cuenta es que de A ver, un segundo, por favor, Edurne. Si tiene una beca salario, Alfonso, no puedes déjale contestar a Carmelo, que luego quiere contestar. Es que no sabe, Carmelo. Quiere contestar por favor, Carmelo solo. Carmelo lo que sabe es que es de su dinero, que lo pongo, ¿sabes? Porque el dinero me lo saca el señor Montoro por todos lados, como a ti. Y a toda esta gente. Y a todos. Y a toda esta gente. Yo lo que quiero es que mi dinero lo prioricen. Y prefiero que a este señor le paguen la educación y que pueda terminar siendo médico, a que otros vayan con una nube de asesores alrededor a 50.000 euros. Estamos de acuerdo. Alfonso, Carmelo, perdóname un poco. Alfonso, escúchame un poco, por favor, que te la va a contestar Jorge. Carmelo, si os parece, ya que tenemos al protagonista, a una persona que puede tener que enfrentarse a la posibilidad de dejar de estudiar el año que viene por no acercarse a sus créditos. No, y es que además yo puedo contestarte perfectamente las tasas. ¿Cómo te han dado? Alfonso, escúchale, por favor. Escúchale, por favor. Te puedo contestar perfectamente a la pregunta. Si a mí no me dan la beca por medio crédito, que no creo que entonces sea que estoy rindiendo o que soy una persona que suspende, que es la tendencia que tienes a decir que es que se dan beca, ¿quién suspende? No, ya piden un 80% a todos los alumnos. De los créditos. Piden un 80% de los créditos. Sí. Y encima ahora, este año, recuerda que ahora piden un 5,5 para la matrícula, pero un 6,5, que parece que han cambiado ese matiz para engañarnos a todos, pero es que siguen pidiendo el 6,5 para las becas generales, que son las que en verdad te ayudan a estudiar. Perdonadme un poco, continuaremos con el debate de educación. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos unos minutos aquí en La Sexta Noche. Debate de educación en La Sexta Noche, un debate apasionante, sin duda alguna, en la zona de debate, pero tenemos 3 estudiantes que se enfrentan a la posibilidad de tener que dejar de estudiar por no pagar las tasas. Jorge quería comentar en concreto algo al ministro.
Sí, es que me encanta que hable también de méritos. Vamos a hablar de méritos. El mérito es que alguien que está de ministro de Educación, la última vez que pasó por una universidad que dio clases o algo, eso fue en el año 83, 1983. Luego no ha vuelto a tocar la educación para nada y de pronto ahora le ponen de ministro y encima toma decisiones muy importantes para gente que sí de verdad estamos dentro. Entonces creo que hay mucha gente más preparada, con más méritos para ocupar ese puesto que la persona que está ahora mismo. Y el problema de las cosas que están pasando ahora vienen desde ahí arriba. Bueno, Gonzalo y Olmo también nos acompañan. Son también dos estudiantes que se enfrentan a esa posibilidad de tener que dejar de estudiar a cuenta pues, de la falta de becas y de apoyo económico. Buenas noches. ¿Qué queríais decir en concreto? Bueno, no sé, antes estaban comentando al principio, no sé su nombre, la mujer... Edurne Uriarte. Edurne, ¿no? Comentaba el tema de lo maravilloso que son las becas en Estados Unidos, ¿no? Yo no sé si usted sabe, ¿no? De lo que exigen en déjame Estados acabar, Unidos, bueno, me permite acabar, por favor. Del nivel de exigencia. Yo no sé si usted sabe, ¿no? Que la deuda por las becas salario, ¿no? Que se llaman así, becas salario porque hay que devolverlas, supera el gasto invertido en la guerra de Irak y Afganistán juntas en Estados Unidos, y todo eso se tiene que volver, que supera la deuda hipotecaria en Estados Unidos. Usted está diciendo que ese modelo que se está importando a España, ¿no? De una manera mercantilizadora, ¿no? Privatizadora de la educación, es lo que quiere aplicar en España. ¿Usted está a favor de eso? Mira, a ver. Edurne. Le pregunto. Yo estoy ¿Usted está a favor de la privatización de la enseñanza pública? Estoy a favor de lo que ha contado Juan Verde, es decir, de la aplicación de la meritocracia en el sistema de becas. Estoy a favor de lo que hace Estados Unidos en su sistema educativo. Por algo el resto del mundo quiere ir a Estados Unidos a estudiar. ¿Por qué? Porque es un sistema educativo donde se da una importancia esencial al esfuerzo. Y para conceder una beca, cualquier beca de cualquier origen, haya que devolverla o no haya que devolverla, en el sistema americano la exigencia, como tú sabes, la exigencia de notas, de rendimiento es enorme. Vamos a dejarla acabar. Es lo que a mí me parece bien del sistema americano, que haya un gran nivel de exigencia, de esfuerzo para conceder una beca. Te preguntaba, nuestro estudiante, si no crees que estudiar y trabajar no es mérito suficiente. Le pregunto eso. ¿Usted cree que eso no es así? Sí, por supuesto. Porque yo creo que los tres hemos tenido que trabajar, cuando tengo un estudiante que no solo estudia, sino que además trabaja al mismo tiempo, mi admiración, desde luego, es doble por el estudiante. Eso no hay duda alguna. Pero con la admiración no le dan la beca, sí, no, yo por zanjar un momento Pablo, el tema de Estados Unidos, hay una cuestión bastante relevante. Pero me gustaría que lo posible nos centráramos en los problemas de los estudiantes de aquí. Por resolver la cuestión de Estados Unidos hay un problema dramático, fundamental, que es el de la prostitución estudiantil para pagarse los créditos de las carreras universitarias. Yo de momento no quiero que mi hermana tenga que hacer la calle para pagarse una carrera universitaria, ¿vale? Pero por centrar un poco la cuestión en torno al tema de las becas aquí y demás, yo por lo que plantea el ministro Wert y por lo que plantea cierto sector periodístico, me suena como a que aquí en este país, antes de estas reformas que ha habido, estos ajustes, ha habido una situación de fiesta, de barra libre, por así decirlo, en la que hemos participado todos. Y yo creo que esto está bastante alejado de la realidad. Si nos volvemos a la vista un poco atrás, en 2011 vemos que España es un país donde solo el 23% de los alumnos tienen beca universitaria, donde España es el país, en 2011, el 10º país de la Unión Europea con las tasas más caras de la Unión Europea, cuando en la Unión Europea hay 8 países que tienen las tasas que no tienen tasas de matriculación, que tienen los estudios universitarios gratuitos. Finlandia, Suecia, incluso Grecia, vaya. Es decir, que hay ejemplos de países sin ningún tipo de tasas para acceder a la educación. Yo es que lo que oigo de verdad que me asombra. Fuera de aquí son muchísimo más exigentes. Preocupaos de mirar cuál es la tasa de estudiantes universitarios en Finlandia, comparada con la española. Esto es Finlandia, esto es España. Esa es la diferencia, ¿no? Fuera de aquí, en Alemania, las exigencias son brutales, es que lo he dicho antes. Es que, claro, yo entiendo la visión... alemanes no hay tasas universitarias. No, te he dicho, las exigencias en Alemania son brutales. Sí, te echan directamente... Oye, ¿me dejas acabar de hablar? Es que no se pagan. Oye, es que de verdad... Oye, hablar vosotros que sabéis... Perdóname, Fernando, vamos ahora contigo. Te he dicho Finlandia, te digo Holanda... Bueno, te digo, en Alemania no se pagan tasas. Oye, eso ya te lo expliqué el otro día, que a lo mejor tú no lo sabías. Te lo dije, que si tú no coges en Alemania, si tú no sirves, seas rico o pobre, no vas a la universidad. Es así de sencillo. ¿Es otra película? No, oye, es una... ¿Se pagan matrículas en Alemania, sí o no? No.
Claro que no se pagan, No, si eso lo sabe todo el mundo. Pues es un buen modelo Hasta tú lo sabes. Pues ya lo sabes. Pero elige el modelo... Oye, no, yo lo firmo. El modelo alemán, entonces, pero en todo, querido Fernando, en todo. Porque a ti te gusta elegir la cosita que te guste de cada caso. Modelo alemán. Pero a ti también. Sea quien sea tu padre, sea... No, yo me gusta el modelo español mejorando. Esa es la diferencia. Mayor en Alemania. A ver, un momento, todos a la vez no. Perdonadme un poco. Un segundo, por favor, Carmelo. Vamos a permitirle acabar. Sí, yo estoy un poco cansado de que los estudiantes que recibimos becas se nos acuse de vagos, se nos acuse de que nuestra carrera cuesta 5 cañas. Me parecen cuestiones que quedan un poco alejadas de la realidad y fuera de la realidad, más cuando se sabe que en este país la gente que tiene beca, los estudiantes con beca universitaria, tienen un aprovechamiento de los estudios universitarios un 15% mayor que los que no tienen beca. Es decir, que la beca no es una concesión, un regalo de caridad, que es un instrumento de cohesión social y de democracia. ¿Sí? Es que para mucha gente, para mí, por ejemplo, que tengo... Si yo, por ejemplo, tengo una unidad familiar de 3 personas con menos de 11.000 euros de ingresos al año, yo necesito tener la beca porque obviamente yo no puedo pagarme una matrícula que el año que viene se me pondrá 1.600 euros. Es decir, y por la nueva regulación del decreto de becas de BERD, pues probablemente por suspender una única asignatura la pierda, porque se me exige un 90% de crédito matriculados. Tú lo sabes que no. Es lo que plantea el borrador del decreto. No, tú sabes que no. Más del tanto por ciento que se exige. Hay asignaturas que te piden el 80%. Muchas carreras, como la mía y como la de mi compañero, tenemos simplemente una asignatura que, quedándonos esa, ya es más del 20% del resto de créditos. Es decir, Jorge, te quedas sin beca. Suspendiendo una asignatura perderías la beca. Hay asignaturas que son muy grandes y suspendiendo esa, que encima, si es muy grande, más créditos, es más difícil, suelen ser más difíciles, por lo tanto más fácil de suspender. Pero, pues suspendiendo esa, te quedas sin beca. Antes Alfonso Rojo os ha hecho una pregunta que a mí me parece muy importante. ¿Qué nota os exigieron de entrada en vuestras facultades respectivas? Y digo esto porque, como todo el mundo sabe, dependiendo de cuál sea la carrera universitaria, exigen determinada nota que puede ser un notable hasta un sobresaliente. ¿Alguien ha visto movilizaciones en nuestro país? No, pero no, claro. Por motivos económicos sí, Fernando. Déjame. Déjame acabar. Esto no es una trampa. Esto no es ninguna trampa. Ha habido movilizaciones en nuestro país contra las carreras universitarias que exigen más de... Vale, un momento, Carmelo. Vamos a dejarle, por favor. Vamos a dejarle a Jorge que conteste y me voy a la mesa. Es que es muy tramposa la nota que pedían... Por favor, Fernando. La nota que pedían era 8 largo, yo tuve 9,6, pero la diferencia es que yo venía de estar en una educación pública que no tenía que pagar absolutamente nada, entonces no tenía que trabajar, podía estudiar y saqué mi 9,6. El problema viene cuando yo me tengo que poner a trabajar para pagar mi carrera, que entonces es cuando no llego a los mínimos establecidos, pero es porque tengo que trabajar. Fernando Berlín. Sí. Luego hay un asunto que ha dejado Edurne Uriarte, que además se está utilizando en otras materias que no solamente están relacionadas con la educación, pero que lo que sea que es en el ámbito de la educación. ¿Por qué todos los ciudadanos vamos a tener que pagar en los estudios de algunos, ¿no? A mí me parece una pregunta dramática, porque precisamente lo que hace sostenible la educación y la sanidad es que lo paguemos entre todos. Porque si no, de lo contrario, te pregunto, ¿por qué todos los ciudadanos tenemos que pagar la Iglesia, por ejemplo? Pues no lo pagas. Pablo Iglesias. ¿Y por qué a las ONGs? ¿Y por qué hay que pagar a las ONGs entonces? Con ese argumento tan demagógico. Vamos con Pablo Iglesias, por favor. Esa parte que es que no todos los vamos contigo, Eduardo. Porque se pone una crucecita. Vamos ahora contigo. Yo creo que hay que pagar de la renta. Que yo sí lo creo, pero estoy contestando a lo que ella preguntaba. Por supuesto que yo creo que hay que pagarlas. A las ONGs, a la Iglesia Católica. Venga, por alusiones luego pública, la sanidad pública. Pero es que has cambiado totalmente todo lo que he dicho. No, tú haces una trampa retórica, pero no te sirve cuando a ti no te interesa. Lo que he hecho es recordar algo que a algunos de vosotros se os olvida constantemente, y es que es el conjunto de ciudadanos el que está pagando la universidad a la que van los españoles. Y también están pagando las ONGs y la sanidad. Y eso lo hace sostenible. Le dejamos, por favor, a Edurne. Pero si por supuesto... Es que si no, no sería... Espera, Fernando, un momento. Pero ¿a quién se le ocurre pensar que yo no estoy de acuerdo con eso? Perdona, hay una ministra de Fomento de este país que dijo que por qué los ciudadanos tenían que pagar carreteras que no utilizaban. A ver, Fernando, una ministra de Fomento de este país. Pero bueno, déjame acabar. Es decir, que no eres ni la primera. Fernando, dejamos acabar, por favor, a Edurne. Por supuesto que tiene que haber... es que aclarar eso me parece de idiotas, pero aclarar la importancia del sistema de educación público y que tenemos que
pagar entre todos, evidentemente. Lo que pasa, que lo que yo he añadido es, he recordado que todos los ciudadanos pagan el sistema de educación y pagan la universidad, y he recordado que esos ciudadanos que pagan también la universidad, que como sabéis no es una etapa de educación obligatoria, hay que diferenciar las otras etapas de la universidad, esos ciudadanos lógicamente quieren un mínimo de resultados. Que la gente paga impuestos. Pablo, por favor. El ejemplo de la escasa exigencia académica son las universidades privadas. Hay una letra muy malvada de los chicos del maíz que dice: niños pijos con carreras, universidad de pago, todos sabemos que no piden nota en el CEU San Pablo. En Finlandia, por ejemplo, lo que ocurre es que la educación es gratuita desde los niveles primarios hasta el nivel universitario. Si la educación es gratuita para todos, yo soy el primero que exigiría que tiene que haber altos niveles de rendimiento académico para poder estudiar, pero la derecha no se ha creído eso jamás. Y tú decías que la gente no quiere pagar la universidad. Claro que la gente quiere pagar, tener buenos médicos, tener buenos ingenieros. Déjame acabar, yo no te he interrumpido, Edurne, pero yo no te interrumpo a ti. Yo cuando tú hablas, Edurne, tomo notas, Edurne. Espera un poco, pero luego tendrás opción. Después puedes decir que yo he tergiversado lo que quiera. La gente está encantada de pagar buenos ingenieros, buenos médicos y buenos maestros. Igual lo que no querrían pagar son los sueldazos públicos de escándalo que cobran en el Consejo de Ministros y que además se llevan el otro en B. La clave la has planteado tú con los impuestos. Somos el país con mayor presión fiscal sobre los salarios, sobre los que menos tienen. El 80% de lo que percibe la hacienda pública procede de la gente que gana menos de 30.000 euros. Y somos el país con menor presión fiscal a los ricos y con un fraude fiscal de escándalo. Los inspectores de Hacienda dicen que el fraude fiscal que procede de las grandes fortunas equivale al presupuesto educativo. Haciendo pagar a los que tienen, tendríamos una educación magnífica sin necesidad de centros para niños pijos. Alfonso Rojo. Mira, y somos el país, como te dije ya una vez en un debate, que tiene uno de los índices de fracaso escolar mayores de la OCDE, que tiene el porcentaje de paro juvenil más alto del mundo civilizado, 55% de paro juvenil, a menos que mienta el PP también en esto. Y tú eres uno de los que de forma más vehemente se ha opuesto justo a lo contrario de lo que dices. Tú te opones a las reválidas. Tú te opones a que el Estado, en un determinado momento, coja a los niños pijos de los colegios privados o de las universidades privadas y los pase por el mismo tamiz. Y les meta por el mismo agujero que entran los niños pobres, que lo hacen con todo su esfuerzo. Ya que sacas ese tema, también somos un país... Yo entiendo que es imposible terminar... Sí, por favor, le dejamos acabar a Alfonso, por favor. No, vamos a ver, que lo lógico, todos los que os oponéis a las reformas que se quieren implantar en la nueva ley, os oponéis, entre otras cosas, y a este hombre se lo he oído 30 veces, a la reválida. Hay que imponer criterios de selección que aplica el Estado a todos los ciudadanos. Dice Fernando, por favor, con un gran fracaso escolar, también por decirlo somos un suavemente, país... me parece muy difícil de sostener a la cara de estudiantes como Jorge, que estudia y trabaja, que hay que fomentar el esfuerzo porque él pierde la beca porque no se esfuerza lo suficiente. En Estados Unidos me parece que es muy difícil de sostener. Y en segundo lugar, volvemos al argumento de otras semanas. Quien tiene medios económicos puede seguir estudiando sacando un 5, quien no tiene medios económicos tiene que sacar hasta un 6,5. Eso me parece profundamente injusto. Una frase, por favor, Pablo. Que todo el mundo sea el 5. Esto es, tú lo has dicho. Por favor. ¿Y por qué no me regalan medicina? Me gustaría ser médico. Una frase. Sí, lo dije cuando discutimos... Por favor, una frase. La reválida no solamente lo digo yo, lo dice el conjunto de la comunidad educativa y todos los pedagogos. Alfonso, le escuchamos, por favor. Alfonso, escúchale a Pablo. Escúchale a Pablo. Escúchame a mí, por favor. Le dejamos a Pablo hablar. Estamos retrasando, por favor, el final de esta cuestión. Pablo. Te retratas, Alfonso. El informe PISA, que os lo expliqué el otro día, establece que en resultados de conocimiento el sistema educativo de este país supera al de Francia y al de Italia. El problema del fracaso escolar se refiere a los elementos de la evaluación. Lo que dice PISA es que el sistema educativo español estaba poco financiado. ¿Y qué hace el Partido Popular? Financiarlo menos todavía y subir las tasas universitarias. Bueno, vamos a centrarnos, por favor, a continuación.